Entonces él, pensando que tenía su papel, su contrato escrito solo así, no muy complicado, solo diciendo te voy a remodelar tu jardín en tantas semanas y este es el costo total y punto. Lamentablemente no tenía especificado cuánto en materiales, no tenía especificado cuánto en mano de obra, pero él pensaba que con su contrato de la manera que estaba, él iba a poder por lo menos ir a corte, y porque ya trató de todas las buenas maneras de hablar con este señor y decirle, mira, por favor, por lo menos págame lo que ya he invertido. Amigas y amigos de Nexo, estamos en este nuevo capítulo de Charlando con Nexo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la licencia de Home Improvement. Sí, porque justo hubo un cliente mío que es jardinero y estuvo trabajando como jardinero en la casa de una casa muy grande ahí por los Hamptons. Me imagino la casa hermosa, llena de jardines, gigante. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Él quedó en hacerle todo, remodelar todo el jardín, diseñarle un nuevo diseño. Tú sabes, siempre quieren tener, siempre cada verano ellos tratan de tener algo nuevo. ¿Cuál fue el problema? Que cuando ya empezó el trabajo, el cliente a medio camino quería hacer otros cambios de lo que habían quedado originalmente. O sea que tal vez le dijo, hágame esto, y luego en el medio camino tal vez las esposas que se nos ocurre que queremos las flores así, no amarillas, no, algo así probablemente. Sí, son cambios que a veces, sí, uno ya cuando va viendo y empieza a ver el trabajo decide que no era lo que quería así, sino que lo quería de otra manera o que quería otro tipo de plantas. Tú sabes, siempre se nos ocurre algo nuevo, uno piensa, tiene una idea en la cabeza. No se olviden, estamos grabando cerca del tren, estamos en Queens, o sea que si nos escuchan un poquito el tren, nos van a tener que disculpar. Y como te decía, siempre cuando ya uno empieza a hacer el trabajo, empiezas a ver ya físicamente cómo se ve y se te ocurren nuevas ideas, que puede pasar, no es que siempre tiene que ser ya específico, siempre hay cambios en el medio camino. Claro, pero ¿cuál puede ser una consecuencia si yo soy contratado de cambiar esto o tener al medio camino? Tanto la persona que va a ser como yo, que sería el dueño en este caso. Es que los costos pueden cambiar, los costos pueden cambiar, que es lo que le pasó a él. Entonces, el cliente estuvo de acuerdo en un presupuesto, pero el rato que quiso hacer los cambios, obviamente mi cliente fue y le dijo, mira, si tú vas a querer estos cambios, estas nuevas plantas, el costo sería esto adicional. Recuerda que él ya estaba a medio camino del trabajo, ya había hecho la mitad del trabajo. Ya había empezado. Sí, ya había empezado. Entonces, ¿qué pasó? El cliente de él no estuvo de acuerdo porque él tenía solo su presupuesto de cierta cantidad, y cuando él le dijo, mira, para estos cambios va a subir tu budget que has puesto para esto, y entonces se enojó y le dijo, ya no quiero nada más. Ay, no, eso es tremendo. Claro, porque él ya había invertido, ya había empezado el trabajo, ya había usado algunos materiales y él había puesto todo ese dinero para hacerlo. Ok. Entonces el cliente de él no le quiso pagar por la inversión, por el tiempo ya utilizado, por el trabajo ya hecho. ¿Y entonces qué hizo este señor que hacía landscaping? Entonces él trató varias veces de hablar con él y hacerle entender que él ya tuvo sus gastos, que ya tuvo gente trabajando ahí con él y que por lo menos requería que le pague lo que había invertido hasta el momento, ¿no es cierto? Y había un contrato por escrito, un contrato verbal. ¿Qué sabemos acerca del contrato? Eso me preocupa. Bueno, tenía un tipo de contrato, ¿no es cierto? Tenía un tipo de contrato que decía, voy a hacerle una reparación voy a diseñarle nuevamente su jardín y el costo va a ser tanto. Okay. Entonces él, pensando que tenía su papel, su contrato escrito solo así, no muy complicado, solo diciendo te voy a remodelar tu jardín en tantas semanas y este es el costo total y punto. Lamentablemente no tenía especificado cuánto en materiales, no tenía especificado cuánto en mano de obra, pero él pensaba que con su contrato de la manera que estaba, él iba a poder por lo menos ir a corte, y porque ya trató de todas las buenas maneras de hablar con este señor y decirle, mira, por favor, por lo menos págame lo que ya he invertido, pero nada. No hubo manera de que él consiga su dinero. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que él pensaba? Que al tener un contrato firmado, este contrato, como te digo, con todas las especificaciones, se fue a la corte y dijo, porque alguien le dijo, mira, tú puedes ir a demandarlo, hacer un small claim y lo demandar en corte. ¿Qué sería lo lógico, me imagino yo? Si no llegas a un acuerdo con tu cliente y tienes un precontrato, tal vez una propuesta firmada de lado y lado, entonces lo más lógico para mí es vamos a la corte. Sí, eso es lo que él pensó, pero no. Lamentablemente, cuando fue a la corte,
voy a decirte un dicho que es como de los antiguos, que le salió el tiro por la culata. Ay, no, ¿por qué? Lo que pasó fue que, ok, sí, le abrieron el claim en la corte, le revisaron, pero cuando ya se presentó a la corte, la primera cosa que el juez le preguntó, ¿dónde está tu licencia de home improvement? ¿Home improvement para hacer el landscaping de una casa? Sí, necesitan tener, para hacer el landscaping de una casa, necesita tener la licencia de home improvement, algo que él lamentablemente no tenía, no sabía, no estaba en conocimiento que él necesitaba esa licencia. Wow, tremendo. ¿Y entonces? No solo que no pudo cobrar, no pudo especificar ni siquiera por los materiales, porque le decía el juez, por lo menos, haz que me devuelva lo de los materiales. Porque en el contrato que él tenía no le estaba especificando cuánto en materiales se iba a utilizar, cuánto en mano de obra se iba a utilizar, entonces no podía como reclamar esa parte. Y en especial el juez le dijo, tú ni siquiera podías haber empezado ese trabajo, porque no tenías tu licencia de home improvement. No solo no pudo cobrar, perdió su dinero con la inversión, con el tiempo de empleados que él tuvo que pagar y trabajar, sino también se ganó las multas por parte de la ciudad porque no tenía su licencia de home improvement y porque estuvo haciendo trabajos de home improvement sin su licencia. Tremendo, tremendo caso. Muchas lecciones aprendidas en este sí, tenemos muchas lecciones que aprender. Historia, sí. En ellas, lo primero que tú nos acabas de contar es que si tú vas a llegar a un acuerdo con un cliente, ya sea que estés tratando directamente o ya sea que seas un subcontratista, lo primero que tienes que hacer es hacer una buena oferta de trabajo. Un contrato bastante específico. Bueno, vamos por el principio. Primero tendríamos que tener nuestra licencia de home improvement. Siempre es bueno saber que si la actividad de trabajo que vas a hacer requiere o no requiere la licencia de home improvement. Correcto, ¿no es sí. Esa es una lección. Exactamente. Primero, saber exactamente, este es mi trabajo, qué licencias estoy necesitando y sobre todo en la parte en donde estás trabajando, o sea, en el área donde estás trabajando, qué tipo de licencias, porque puede ser que en Queens sí lo necesites, como en Orange County no lo necesites y estás en el mismo estado de Nueva York. Exactamente, entonces esto es un poquito más por condados, entonces tienes que asegurarte de que tengas tu licencia. Dos, obviamente el momento que tú sacas tu licencia de home improvement, parte de las cosas y parte del examen te dice cómo es lo que tienes que preparar un contrato con tus clientes. Y también te dice, porque como te había explicado al principio, hay cambios en el medio de tu trabajo, en el medio del trabajo ya una vez empezado, resulta que quiero otra cosa, que quiero algo diferente, que no está malo, no es que no debe de pasar, va a pasar. Entonces, estos cambios siempre deberían de ser, primero uno, hablados bien y escritos en papel y decir, ampliados en el primer contrato, decir hasta dónde llega el límite y hasta dónde qué cubre este costo del contrato. Y si va a haber cambios, poner como una cláusula ahí mismo, que si va a haber cambios en el medio del trabajo, se va a hacer escrito y se va a llegar otra vez a un acuerdo y el precio obviamente va a modificar, si es que ese es el caso que va a modificar. ¿Hay alguna lección que podamos aprender en relación a cómo debió haberse hecho el contrato con las personas o si esto afecta, si lo haces a manera personal o lo haces como un subcontratista? No, obviamente cuando tú tienes tu licencia de home improvement, para sacar tu licencia tú tienes que tener tu negocio registrado, vas a tener que tener ciertos requisitos para poderlo hacer. Entonces, ya tú tienes tu negocio registrado. El Estado se va a encargar de pedirte y hacerte todos estos requerimientos y ya vas a tener que tener varias cosas al día, como home improvement, como el workers' compensation y otros requisitos adicionales que vas a necesitar. Entonces, ¿y qué pasa cuando tú tienes tu licencia de home improvement? Primero, vamos a evitar, por ejemplo, si hubieran evitado la pelea al medio camino, de pronto no hubieran tenido que llegar a corte, que no se trata de hacer eso, sino siempre de tratar de hablar. Y en la corte, digamos que ya no llegaron entre ellos a un acuerdo, cuando va él a la corte y presenta sus licencias, presenta sus seguros, presenta que él tiene todo en orden, el juez le hubiera dado la razón y le hubiera dicho, sí, mira, tiene la otra persona que pagarle y él hubiera ganado. Y no como esta vez que lamentablemente salió sin su dinero, perdió y encima tuvo multas. Una triste noticia, una triste historia que pudo ser claramente evitada siempre que tú te asegures de tener tu licencia de home improvement
y dentro de tu licencia de Home Improvement, obviamente los requisitos que se necesitan. Como lo dijiste ya, seguros vigentes, tener la compañía legal y sobre todo hacer tu trabajo bien hecho, que eso básicamente es lo que pasa cuando tú haces un trabajo de jardinería, de construcción, cuando colocas ventanas, cuando limpias piscinas, ¿no es cierto? Esos son trabajos que siempre son hechos por gente muy valiosa, pero que necesitan ser analizados sobre qué licencias y dependiendo dónde estás, sacar la licencia que te corresponda. Pero no todas las historias de Home Improvement son historias tristes. Asimismo, tengo una historia de clientes que sus historias son felices, porque tenía su licencia de Home Improvement. Él sí se aseguró de haber sacado su licencia desde el primer día que él empezó a trabajar. ¿Qué trabajo hace este cliente? Él hace pintura interior. Oh, wow. ¿Y él tuvo su licencia? ¿Y cómo le pudo haber ayudado su licencia? Porque él tuvo asimismo un cliente que no quedaron de acuerdo y después ya de haberle hecho el trabajo no le quería pagar. Ok, entonces ¿él qué tuvo que hacer? Se fue a la corte, tenía su contrato correctamente hecho, pudo demostrar que ya tenía, porque por suerte pudo sacarle fotos en el lugar que hizo y decirle al juez, mira, yo ya terminé mi trabajo, yo ya hice lo que mi contrato decía, lo que había quedado, porque el cliente quería que le haga algo adicional, que le dijo, no está en el contrato, te tengo que arreglar el contrato nuevamente, te tengo que añadir el costo porque era hacer otras cosas extras, y él le dijo, no, yo ya terminé mi parte, si quieres, obviamente te puedo ayudar con el resto que necesitas, pero lo vamos a escribir, lo vamos a poner en el contrato y entonces modificamos el contrato. Esto sí me parece a mí un cliente con experiencia. Sí, más que nada muy organizado, con todas sus cosas en orden. Entonces él quiere tener todo en orden y así se evita un problema. Entonces, como tenía todo en orden y él sabía que, entonces él sí fue para la corte, hizo su reclamo, hizo su claim y pudo cobrar lo que el cliente le estaba debiendo. Ay, qué alivio. Sí. Qué alivio, porque si tú haces un trabajo, me imagino que lo mínimo que tú quieres es cobrar por ese trabajo, y el señor, si bien es cierto, me imagino, no quería llegar a esa instancia, pero tener sus papeles le ayudó en mejorar de cómo hacerlo. Claro, muchísimo, porque él estaba seguro de que primero en buena hora tuvo no solo la precaución de tener su licencia, sino tuvo la precaución de al terminar el trabajo de tomar un video para tener y decirle al cliente, mira, yo ya terminé mi trabajo, dejé todo limpio, dejé todo en orden y aquí está todo lo que habíamos quedado y habíamos acordado. Nuevas lecciones aprendidas. Sí. Siempre es tomar tu contrato, al final tomar un video, un reporte de entrega, ¿no es cierto? Sí, porque a veces pueden decir ellos, terminaste y pueden dejar algo, ensuciar y pintar y tú ya no tienes derecho a entrar a una casa solo porque así. Claro. Si el cliente ya no te va a dejar entrar nuevamente, ¿cómo tú puedes probar de que tú hiciste lo que tenías que hacer, hiciste para lo que fue contratado? Entonces él no tuvo solamente la precaución de tener sus licencias, de hacer el contrato correctamente, él tuvo la precaución de tener pruebas de que él cumplió con su parte del contrato, tomó sus fotos y entonces pudo cobrar su dinero como se merecía. O sea que oficialmente no necesitas hacer una acta de entrega muy formal, simplemente el cliente tomó una foto, entregó su obra, llegó a la conclusión de que si no le pagaron, cobró con su licencia de Home Improvement a través de la corte, y este sí es un final feliz. Sí, podemos tener un final feliz, un final triste. Solo decides qué hacer siempre y cuando hacemos las cosas bien. Obviamente siempre vamos a estar muy felices.